Ok, inclinemos el rostro para orar, hermano. Querido Señor, en esta mañana de día sábado, queremos en este momento pedirte que tú estés aquí con nosotros, con nuestras familias, Señor, que estamos representando, y que en el repaso de esta lección que vamos a, a ver ahora, que tu Santo Espíritu esté en nuestras mentes y nos abra el entendimiento, Señor, para comprender las lecciones que tú nos tienes ahora. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Miren, lo que quiero compartir hoy día con ustedes, este estudio, lo quiero hacer en dos partes, porque es extenso y a la vez necesitamos estar como captar todo lo que podamos de esto. Entonces voy a hacer una parte el día de hoy y lo más probable es que la termine la próxima semana para que siga fresco, ¿ya? Yo el estudio para la próxima semana, cuando ya terminemos, el que lo quiera volver a repasar, se los voy a poder enviar, si ustedes lo quieren, lo voy a tener digitalizado. Así que, hermanos, con esta aclaración, vamos a comenzar. Esto se titula ¿Cómo podemos llegar a vencer el pecado? Para hacer esto, tenemos que tener claro ciertas posiciones para poder llegar a esta naturaleza de poder estar sin pecado. ¿Cómo lo podríamos llegar a hacer? Bueno, tenemos que empezar de muy abajo. Les voy a contar algo que salió en una revista adventista. Yo sé que muchos de nosotros venimos de ahí, de la iglesia, ¿no es cierto?, adventista. Y es se podría decir, un texto que fue publicado en la revista adventista, y es de una persona que incluso no era adventista, era un cristiano evangélico, algo así. El nombre de él es Kenneth Wood. Entonces, él hace una reflexión, y en esta reflexión, saben, compete mucho a todo esto que estamos viviendo y lo que está viviendo la iglesia adventista. ¿Ya? Él dice así: tal vez el peligro más grave que amenaza a la iglesia es que perderá su singularidad, que se convertirá en como el mundo que la rodea, que sus escuelas, sus instituciones médicas, sus métodos de promoción, su literatura, sus estándares de medición de éxito serán apenas distinguibles de los del mundo secular. Sin embargo, pocas personas en la iglesia parecen preocupadas por este peligro. Demasiados miden el éxito simplemente por la ganancia de diezmos y bautismo. El otro día, mi esposa Diana me decía que la iglesia adventista estaba auspiciando un auto de carrera. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿cómo atañe todo esto? ¿Cómo está tan actual? Entonces, en ese aspecto da pena por esta situación que están viviendo ellos, porque es como que fuera exactamente o muy parecido al mundo, ¿no es cierto? Voy a seguir con lo que él decía. La línea divisoria entre la iglesia y el mundo ha sido casi borrada.
aparte de algunos de los pecados más burdos, los pecados del mundo no regenerado ahora son aprobados por un número impactante de cristianos profesadamente nacidos de nuevo, o sea, bautizados, y copiados con entusiasmo. Los jóvenes cristianos toman como modelo el tipo más alto del mundo y tratan de ser lo más parecidos a ellos. Entonces, la mayoría tratan de imitar, ¿no es cierto?, lo que hay en el mundo. Entonces, esto que diferenciaba la iglesia con el mundo, prácticamente ya no lo es. Se escucha música que es como fuera una música mundana en las iglesias. Entonces, eso fue lo que fueron y lo han ido incorporando en la iglesia. Entonces, se ha hecho esto de que ya las personas no se asombran ya y lo están asimilando y están queriendo parecerse a ellos. Entonces, esto nos hace hacernos una pregunta. ¿Se puede entonces hacer el trabajo en la iglesia por personas en este ámbito, hombres naturales? Sí, el trabajo de religioso puede ser hecho por hombres naturales y que no tienen los dones del Espíritu. Y puede hacerlo, lo pueden hacer bien y hábilmente. Pero la obra diseñada para la eternidad puede ser hecha por el Espíritu eterno. Ninguna obra tiene eternidad en ella, a menos que sea hecha por el Espíritu. Las personas espirituales dotadas son ominosamente pocas entre nosotros. Cuando necesitamos tan desesperadamente líderes con el don de discernimiento, por ejemplo, no lo tenemos y no nos vemos obligados a recurrir a las obligados a recurrir a las técnicas del mundo. Claro, es como que aparece un pastor, ¿no es cierto? Y en este caso yo pienso en Víctor, que nos dice, oye, tienen que volver a los caminos de Dios, no pueden seguir así. No pueden decir esto está bien cuando en realidad están mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo tildan como una persona loca, que no sabe lo que dice. ¿Saben? Los voy a invitar a leer Primera de Corintios. En nuestra Biblia, busquemos Primera de Corintios, el capítulo 2. El capítulo 2 y busquemos los versículos del 12 al 16. 1 Corintios 2, del 12 al 16. Dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, presten atención, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esperemos que así sea, hermano. Esperemos que así sea. Entonces, este trabajo que pueden hacer en la iglesia, los pastores pueden pastorear, los médicos pueden sanar, las enfermeras pueden cuidar enfermos, los profesores pueden enseñar, pero aún así, ellos pueden estar en este espíritu del hombre natural, que lo vimos aquí en la misma Biblia. Se pueden hacer cosas. El hombre natural no ve ninguna necesidad de ceder y seguir implícitamente el consejo de los escritos de la Biblia o también los escritos de nuestra hermana Elena de White. El hombre natural no ve gran peligro en desviarse ligeramente de la voluntad expresa de Dios. Por el contrario, el hombre espiritual desconfía de sí mismo y busca fervientemente la obra de Dios a la manera de Dios. Nos hemos vuelto muy expertos en ser hombres y mujeres naturales. Hemos aprendido cómo conseguir un trabajo, cómo pasar las pruebas y cómo hacer las cosas en un mundo natural utilizando los métodos naturales. Me temo que también nos hemos vuelto bastante competentes en ser religiosos y dirigir una iglesia utilizando métodos naturales. Hoy nuestra necesidad desesperada es saber ser hombres y mujeres espirituales. Esta es la clave del éxito en la iglesia de Dios aquí en la tierra. Hermano, ¿saben? Yo cuando Diana me hablaba de Víctor, ¿no es cierto? De nuestro hermano Víctor, yo en un principio rechazaba todo esto, porque tenía temor, ¿ya? De que esto fuera un engaño, de que fuera alguna situación mala para nosotros y para nuestra vida. Pero ¿saben? Lo que a mí me convenció de toda esta situación fue la consecuencia del hermano Víctor. Entonces, porque yo veía en él el trabajo de un hombre espiritual. No estaba viendo el trabajo de una persona cualquiera, ¿no es cierto? Podría haber sido de un colegio, o un pastor, o un médico, quizás también adventista, cosas así, que son con los que uno se puede relacionar. Que de repente uno dice, están tan, no sé, pues, como se podría decir espiritualmente alejados de Dios. Entonces, eso fue lo que a mí me convenció en esto. Porque veo en esta persona, en el hermano Víctor, esta consecuencia espiritual, esta línea recta caminando en los caminos verdaderos y de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ser estos hombres espirituales? ¿Ya? Bueno, hay una forma. Entonces, debemos de tomar y debemos tener en cuenta que existen 3 principios, ¿ya? Para poder convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Vamos a pasar, vamos a hablar del primer principio.
El primer principio es Dios está a nuestro lado. No lo olvidemos, Dios está a nuestro lado. Les voy a contar una historia, ya un relato. La historia es de un grupo de niños, tirados como para adolescentes, pero más tirados como para niños. Estamos hablando de niños como de 10 a 13 años más o menos. Era un grupo de estos niños, estamos hablando unos 5 o 6 niños. La cosa es que uno de ellos, ellos vivían en una granja, ¿ya? Ellos eran amigos todos, se juntaban a jugar. Había algo que un día estaban jugando y vieron, ¿ya?, que una camioneta, la del papá de uno de ellos, estaba con las llaves puestas. Oh, todos se asombraron. Oye, le decía uno al otro, ¿tú sabes manejar un vehículo? Sí, yo sé. Ah, soy mentiroso, le decían. Mira, les vamos a demostrar. ¿Y por qué no aprendemos todos? Y empezaron, lo primero que hicieron fueron hacer andar el motor. ¡Oh! Y todo asombrado. Hicimos andar el motor. Bueno, ¿por qué no andamos un poquito? Y sacaron un poquito el vehículo y después lo echaban marcha atrás y lo volvían a donde estaba. Pero pasó como la excitación del momento y ya no era entretenido. La idea era quizás seguir un poquito más allá. Y lo hicieron. Se pusieron de acuerdo y empezaron a andar un poquito más, cada vez un poquito más, y ya no era en primera velocidad, sino que ya podían pasar segunda velocidad y podían andar un poquito más rápido. Y ellos felices, felices con esta situación. ¿Qué pasa? Que ya llegaron hasta el final de la parcela, se podría decir, y, y ya no era entretenido, ya, porque ya no era excitante, ya había pasado eso. Querían hacer algo distinto, ya se sentían los haces del volante. Entonces dijeron, oye, detrás de la parcela hay un camino rural, ¿por qué no andamos por ahí? Empezaron a andar por ahí. Y la situación se empezó a tomar en ellos más confianza. Y vinieron y dijeron, te apuesto a que no puede andar un poco más rápido. Ah, ¿no? Le dijo uno de ellos, mira, préstame el vehículo, y empezó a andar ahí. Y cuando iban para salir al camino, ya no tomaban una curva, y él pensó, lo voy a hacer como derrapando, y voy a hacer lo mismo que hacen en las películas. Los otros niños se dieron cuenta que si iban detrás donde se pone la carga en la camioneta, era más emocionante ir ahí. Entonces, porque se sujetaban, ¿no es cierto? Y podían, cuando daban la vuelta, ellos a sujetarse y sentir más emoción. Como el que iba manejando pensaba hacer una vuelta así como rápida, lo intentó. Y al hacer esto empezó ya sabemos más o menos para dónde va la historia, empezó a perder la dirección del vehículo. La cosa es que dos de ellos que iban en el lado como de afuera de la camioneta, se podría decir, salieron volando por detrás de la camioneta y cayeron en un pasto. Uno de los otros que estaba ahí atrás alcanzó como a agarrarse un poco y se empezó a reír de los que se habían caído. Pero la camioneta todavía no paraba, la camioneta iba rápido. Y el chofer, ¿no es cierto?, este joven tratando de dirigir bien esto, cometió otro error, la volvió como al camino, pero se fue directo a una cerca. Y este niño que se estaba riendo, lo único que sintió en un momento fue como, como que algo se estaba quebrando y era la reja. Y ahí quedó el auto, ¿no es cierto? Quedó metido en la reja y los niños, ¿para qué le digo? Todos asustados, llegaron y este niño que estaba ahí atrás, que escuchó este golpe que le digo yo, estaba tirado en el suelo, como que perdió un poco la noción.
Entonces los otros niños llegaron corriendo y dijeron, apúrate, ponte de pie, ahí viene ahí viene el papá, ¿me entendí? Nos viene a retar. Ponte de pie, apúrate, mira que ahí viene. Y venía el papá corriendo, ¿no es cierto?, a ver a la situación, ver lo que pasaba. Y el niño, cuando trataba de ponerse de pie, no podía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me puedo parar? Y se ve el tobillo y el tobillo estaba haciendo un ángulo de 90 grados. El pie hacia allá. Entonces, los niños, como les dije yo, estaban asustados por esto. ¿Qué podemos pensar de esta historia? ¿Qué es lo que primero se viene a la mente de las personas cuando están así? Estoy en problemas con, en este caso, el dueño del auto, ¿no es cierto? Este señor que viene corriendo a ver qué es lo que pasa. Estoy en problemas con él y trato de por todos mis medios de ponerme de pie y tratar de hacer parecer de que aquí no ha pasado nada. Es un poco como lo que vivió Adán y Eva, ¿no es cierto?, en el Edén. Es como que ellos trataban de hacerse los locos nomás después de que hicieron eso de comer el fruto prohibido. Entonces, tenían miedo de la reacción del padre, ¿no es cierto? Pensamos que el padre viene corriendo con ira y esa ira se desatará sobre nosotros. Intentamos fingir que no pasa nada, pero no es así. El pecado nos nubla nuestra mente y no vemos que Dios viene no para meternos en problemas, ¿ya? No es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere no es hacer eso. Pero estamos tan seguros de que el problema con el pecado es que molesta al legislador, o sea, a Dios, que no podemos ver el dolor que nos ha causado. No vemos a lo que Dios viene. Viene no a castigar, sino viene a rescatar, hermanos. Eso es lo que viene Dios. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de él, pudiera ser salvo. Dios no está esperando para condenarnos, sino que viene a ayudarnos, a aliviar el dolor. Si no vemos a Dios de nuestro lado, en todo esto nos esforzaremos más y fracasaremos. Hasta que el desánimo se apodere de nosotros y terminemos renunciando. Si sabemos que Dios realmente está de nuestro lado, simpatizando con nosotros, permitiéndonos, ayudándonos, entonces tenemos la oportunidad de experimentar la verdadera victoria. Hermanos, el primer principio, Dios está de nuestro lado. ¿Ya? No tengamos miedo a la consecuencia. Muchos piensan, oh, perdí mi hijo, un bebé que nacido de la guatita, algo malo tuve que haber hecho para merecer esto. Muchos piensan así y Dios no es de esa forma. Ya Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Vamos con el segundo principio, el peligro de la deriva. Les voy a contar otra historia. ¿Ya? Esta es la historia de un águila. ¿Ya? Esta águila se cuenta que iba por el río Niágara, donde están las cataratas del mismo nombre, del Niágara. Entonces, esta ave iba sobre un tronco parada
y por el río. Y el ave se sentía segura en sí misma. ¿Por qué iba a tener miedo ella del río cuando ella podía desplegar sus alas y salir del peligro fácilmente? Para ella era muy fácil todo esto, pero iba río abajo. Ya cuando se iba acercando al borde de las cataratas, el ave decía, no importa, yo puedo volar. Lo que no se dio cuenta es que cuando ya estás llegando a la catarata, empezaba a haber bruma, ¿no es cierto? Y esta se le juntó en las alas, ¿ya? La humedad en las alas del ave, y cuando ya bajó por la catarata, por el precipicio, al tratar de abrir sus alas, no pudo hacerlo porque eso se heló, se congeló. Entonces, esta ave murió. Perece por seguir por dejarse llevar. Miren, los quiero invitar a que leamos en Hebreos. Leamos Hebreos 2, el versículo 1. Hebreos 2, el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prestemos oído a lo que Dios nos ha dicho para que no nos deslicemos. Esto quiere decir, hermano, que de alguna forma descuidamos nuestro camino con Dios. De alguna forma nos dejamos llevar por el río. Porque es más fácil dejarse llevar que nadar río arriba, ¿no es cierto? Nos dejamos deslizar y vamos ahí tranquilos. Pero entiendan una cosa, no estamos en contra de Dios. Vamos a la iglesia, hacemos cosas buenas, ayudamos al prójimo, vamos a la iglesia y estamos participando, o participamos, hermanos, de estos grupos pequeños y de muchas cosas, ayudamos, estamos haciendo cosas buenas, no estamos, hermanos, apostatando, no estamos en contra de decir, no, yo no, ya no creo en el día sábado, no voy a dar más diezmo, no estamos en contra de Dios, pero aún así, vamos río abajo, tranquilo, porque estamos descuidando esto. No estamos en apostasía, pero no estamos orando todos los días. No estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Si te sientes a la deriva en tu vida, si sientes que tu experiencia con Dios no es tan fuerte, detente, hermano, justo ahí. Puedes estar a la deriva hacia la destrucción. No rebelándote, no luchando contra Dios, simplemente arrastrándote hacia la destrucción, porque estás dejando que las cosas se te escapen y estás descuidando la oración, el estudio, el testimonio, que son esenciales para un caminar con Dios. Hermano, si te sientes así que vas a la deriva, detente ahí mismo, hoy, ahora. No esperes más, arrodíllate y pídele a Dios, Señor, ayúdame. Ese, hermano, es el segundo principio, no ir a la deriva. Vamos con el tercer principio, y este, hermano, va a resultar ser el más poderoso.
El tercer principio es la activación de la voluntad. Este también cuenta con una historia. La historia es la siguiente. Es de un estudiante de teología, el cual se acerca a un amigo que dormían juntos, ¿no es cierto? Este era como un internado, donde dormían juntos, y él ve en su amigo como una cara triste, y le pasa, le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Y él le dice, sí, estoy bien, pero algo te pasa. Sé que lo dices que estás bien, pero en realidad yo no lo veo. Es que hay algo en mi vida que no quiero dejar de hacer, que me cuesta vencer. Y el amigo le pregunta, ¿y tú oras todos los días a Dios? Sí. ¿Tú estudias la palabra de Dios todos los días? Sí. Pero aún así eh, no puedo lograr seguir adelante. Entonces, el amigo le dice, sabes, aquí el problema tuyo es el yo. ¿Acaso debo esforzarme más? Cada vez que te esfuerzas con tu propia fuerza, se podría decir, vas a volver a caer. Entonces, cuando estás en la lucha contra el pecado, lo único que vas a lograr es desánimo, porque lo vas a intentar, porque vas a creer que necesitas la fuerza de voluntad para lograrlo, pero no es eso. Mira, la voluntad es como un interruptor. Pongámonos, imaginemos los cohetes espaciales, ¿no es cierto? Los transbordadores que mandan al espacio, tienen 12 metros no, 12 pisos de altura, son gigantescos, están montados sobre unos cohetes gigantes llenos, ¿no es cierto?, estos cohetes de un combustible con un poder tan grande que al accionarlos alcanzan una velocidad tan grande que es la única forma que esta masa tan grande que es el transbordador llega al espacio. Y todo eso está regido por un interruptor. Y ese interruptor lo acciona una mano débil de un ser humano. A lo que yo quiero llegar, hermano, es que para activar este combustible espiritual que nosotros necesitamos y que está disponible para nosotros, nosotros tenemos que activar el interruptor. Y ahí donde entra nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Es el poder de decidir. Esa es la voluntad. Nosotros debemos de decidir. Vamos a leer, les voy a citar un texto de la hermana Elena de White. Esto está escrito en Mensaje a los Jóvenes, páginas 151 y 154. Aquí vamos a encontrar algunos de los conceptos más importantes relacionados con nuestra salvación personal que jamás se pueden haber escrito. Dice así nuestra hermana Elena: la religión pura tiene que ver con la voluntad.
La voluntad es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, poniendo todas las demás facultades bajo su influencia, la voluntad bajo su influencia. Ya, ahí hay un punto, lo leí mal. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino que es el poder decisivo de decidir qué obra en los hijos de los hombres para la obediencia a Dios o para también la desobediencia. Fíjate, fíjate hermano, que la voluntad no son nuestras emociones o nuestra naturaleza caída, es el poder de decidir, es el poder de decidir, es el interruptor, el que determina el camino que tomarán nuestros pensamientos. La hermana Elena continúa diciendo, estarás en constante peligro hasta que entiendas la verdadera fuerza de la voluntad. ¿Ya? Usted puede creer y prometer todas las cosas, pero sus promesas o su fe no son de ningún valor hasta que usted ponga su voluntad en el lado de la fe y la acción. Pero no hay que desesperarse. Usted debe estar decidido a creer. Creer aunque nada os parezca cierto o real. Y esta experiencia la podemos ver en nuestro Salvador. ¿En quién más podemos ver esta experiencia de la voluntad, de dejar la voluntad nuestra a Dios? Nuestro Salvador, Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, díganme una cosa, ¿sus pensamientos eran positivos o eran negativos? Bueno, la hermana Elena lo aclara y dice así acerca de Jesús cuando estaba en la cruz. La esperanza no vio a través de los portales de la tumba. Él no tenía esperanza en ese momento. Él en ese momento estaba experimentando, hermano, la muerte, la segunda muerte, ¿ya? Cuando nosotros, los cristianos, por algún motivo morimos, porque estamos condenados, ¿no es cierto?, a morir, Dios nos dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a tomar tu alma y la voy a guardar, porque va a llegar un momento en que yo te voy a volver a la vida. Pero esa es la esperanza de los que están tomados de la mano de Dios, ¿no es cierto? Los que están caminando en el camino de Dios. Pero hay una segunda muerte, la que van a experimentar los que no están tomados de la mano de Dios. Y ello es la muerte eterna. Y esa era la muerte que estaba experimentando Jesús, la muerte donde no hay esperanza, la muerte donde te sientes, y él se sentía totalmente apartado de Dios. Y él dice, cuando estaba en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando esa muerte. Pero saben, Jesús, después de estar, ¿no es cierto?, de haber pasado un tiempo ahí en la cruz, él vuelve a exclamar otra vez una cosa totalmente distinta. Le dice, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? Jesús está queriendo decir,
Padre, te entrego mi voluntad, te la entrego a ti. Haz con ella lo que estimes conveniente. Si yo tengo que morir eternamente para que tu nombre sea glorificado, que así sea. No me importa. Pero si para que tu nombre sea glorificado, yo en 3 días más debo resucitar, alabado sea tu nombre. Yo entrego mi voluntad a ti. No, hermano, ese es el ejemplo de Jesús que nos dejó para entender acerca de la voluntad. No podemos nosotros controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, pero sí podemos controlar nuestra voluntad. ¿Saben? La voluntad que Dios es un regalo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos escoger, creer que Dios dice y que hará lo que dice, aunque no parece que vaya a funcionar. De repente nosotros creemos que no puede funcionar, pero creamos en Dios. Es tu elección. Eso es lo único que ha sido, eso es lo único que no nos ha sido quitado por el pecado. Tienes una mente que puede escoger. Úsalo. Eso es todo. Úsalo. Tú puedes escoger. La voluntad del Señor. Esto sigue hablando la hermana Elena en el escrito. Dice, la voluntad del lado del Señor, cada emoción será llevada cautiva y a la voluntad de Jesús. Entonces, si estamos de parte del Señor, nuestras emociones que nos gobiernan, ¿no es cierto? A veces una persona nos dice, ay, que te ves lindo hoy día, ¿no es cierto? O eso de repente le pasa harto a las mujeres, ¿no es cierto? Ay, que te ves linda. Andan felices todo el día, ¿no es cierto? Pero si alguien le dice, oye, ¿qué te hiciste? ¿No te ves bien? Van a andar tristes todo el día. Esas son las emociones. A veces las emociones nos gobiernan. Entonces, si nuestra voluntad está del lado del Señor, nuestras emociones van a ser llevadas cautivas a la voluntad de Dios. ¿Ya? Si logramos que nuestra voluntad esté del lado del Señor, las emociones estarán bajo el control, porque el Espíritu Santo hará lo que yo no puedo hacer. No hay nada que hagamos que no surge de nuestras elecciones. Debemos recordar que tu voluntad es el manantial de todas tus acciones. Hermano, yo sé que esto puede parecer un poco difícil, ¿ya? Porque está en nosotros el poder de la decisión a través de nuestra voluntad. Está en nosotros el poder decir, Dios, ayúdame. Y ahí está, en Dios está el poder. Ahí está. En nosotros no hay nada. Nosotros solamente podemos decidir.
decidir por Satanás o decidir por Dios. En nosotros, Satanás no tiene el poder de decidir por ti. No, no puede. Es el regalo que Dios nos dio. Nosotros debemos decidir. Entonces, ya para ir concluyendo esta meditación, vamos a poner en práctica en esta semana, ¿ya? Vamos a poner en práctica nuestro poder de decidir. Y la próxima semana vamos a estudiar más acerca de la voluntad y cómo trabajarla, ¿ya? Para que sea una con la voluntad de Dios. Pero esta semana vamos a practicar. Recuerden, un deportista no se hace deportista de la noche a la mañana. Requiere ejercicio, lo requiere diariamente. Vamos a practicar en la oración nuestra todos los días. Vamos a entregar nuestra voluntad a Dios y le vamos a orar a Dios y le vamos a decir: Señor, hoy quiero decidir entregar mi voluntad a ti. Tómala. Yo sé que en el pasado yo he fallado. Yo sé que te he traicionado. Yo sé, Señor, que no sé, que he escupido en tu nombre cuando quebranto tus mandamientos. Señor, no lo quiero hacer más. Quiero entregarte mi voluntad. Soy muy débil. Te quiero entregar a ti mi voluntad. Quiero que nos unamos a través de ella y quiero que me ayudes a tomar las mejores decisiones para este día. Yo no sé lo que va a pasar en este día. Nadie lo sabe. Nadie ve el futuro. No sé, quizás pueda surgir algún problema. Quizás pueda tener alguna tentación muy grande. Pero hermano, entreguémosle nuestra voluntad al Señor y practiquemos cómo Dios va a tomar esa voluntad y te la va a devolver refinada para que tú puedas cada día ir creciendo y para que cada día tú puedas ser un mejor cristiano. Quitémosle la voluntad a Satanás y entreguémosela a Dios. Hermanos, que este sea nuestro sentir en esta semana y espero que para la próxima ya estemos empezando a vivir de esta manera. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros podamos vencer el pecado. ¿Ya? Primero, dejar de ser hombres naturales. ¿Podemos hacer el trabajo? Sí, podemos, pero no bien. Dejemos de ser hombres naturales. Después, entendamos que Dios está de nuestra parte. Dios está al lado nuestro. No creamos que cada vez que pecamos Dios nos va a castigar. No es la forma. Dios está de nuestra parte. Tercero, si te sientes a la deriva, para ahí mismo. Para ahí mismo. Y cuarto, entrégale tu voluntad a Dios. Y Él va a tomarla y a devolverla refinada. Hermano, practiquemos esto durante esta semana. Que sea nuestro sentir. Terminemos con una oración. ¿Podrás decir la última parte? ¿Cuál, hermano? La de que Dios nos devuelve nuestra voluntad refinada. Dios Nos devuelve nuestra voluntad refinada.
como Él quiere, ¿no es cierto? Terminemos con una oración, hermano. Gracias. No hay ningún problema, hermano. Le vuelvo a decir que cuando yo termine la próxima semana, les voy a, los que lo quieran, ¿no es cierto? Les voy a poder enviar el material porque lo voy a tener digitalizado, ¿ya? Entonces lo vamos a poder compartir y lo van a poder estudiar, porque esto, hermano... Yo soy uno. Ya, a usted ahí va a ser el primero que se la vamos a mandar. Porque aquí está la esencia, aquí está el secreto, se podría decir. Si fallamos siempre, aquí está la solución. ¿Ya? Terminemos con una oración para no alargarnos más. Señor, gracias, gracias, infinitas gracias, por mostrarnos cuál es tu voluntad. Tu voluntad es que nosotros nos entreguemos por completo a ti. Y aunque pasen cosas malas, saber que tú estás a nuestro lado. Y saber, Señor, que tú lo único que pides de nosotros es tomar la decisión. Espero que yo, como Pablo, poder tomar las decisiones correctas y entregarte mi voluntad. Y espero que los hermanos que están conectados también lo puedan hacer, porque es la forma de poder tener victoria sobre los pecados que nos están gobernando. Ayúdanos, Señor. No queremos entregarle más nuestra vida, nuestra voluntad a Satanás. Gracias, Padre. Muchas gracias por iluminarnos en este día. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.